Hola, buenas tardes, noches. Hoy tampoco contamos con nuestro presentador, Raúl Sánchez Cedillo, pero bueno, saldremos adelante. Y tengo que adelantaros que desde esta semana emitiremos cada 15 días en el horario de siempre. Pues bien, nuestro programa de hoy va a estar dedicado a la República. Sí, a la República, o más exactamente al proyecto republicano. Tras unos días marcados por los fastos monárquicos, nos ha parecido adecuado preguntarnos por la alternativa a la monarquía, o sea, la república. En España, mentar la república es como nombrar el fantasma de los sueños y frustraciones políticas de los últimos 2 siglos. Sabemos que tras la Primera República, entre 1873 y principios del 74, vino la Segunda, entre 1931 y 36, a la que siguió la Guerra Civil y la dictadura franquista. La transición, tras la muerte de Franco, con sus pactos y trapicheos, no recuperó el legado republicano, sino que su memoria permaneció como una laguna tremenda en la conciencia colectiva. Nunca parecía ser el momento adecuado para plantear el tema, y nunca los nuevos poderes se atrevieron a preguntar a la población por esta cuestión. Y sin embargo, el proyecto republicano sigue vivo. El término república es sinónimo para muchas personas de mayor democracia, de resolución o intento de resolución de los problemas territoriales, de un poder plebeyo que, aun no siendo totalmente soberano, dada la pertenencia a la Unión Europea y al selecto grupo de los estados occidentales, podría suponer el fin de la tutela monárquica con sus servidumbres y sus pleitesías, una posibilidad para unir las cuestiones territoriales con las sociales y con las descoloniales, creando una alternativa nueva. El proyecto republicano, sabemos que a día de hoy no tiene la consistencia que tuvo en el siglo XIX, cuando parecía resumir las ansias de emancipación de amplios sectores de la población, desde la pequeña y media burguesía a trabajadores y campesinos. Hoy convivimos en nuestro entorno con repúblicas asentadas, gestionadas por castas gobernantes compuestas por las oligarquías locales y nacionales y con monarquías constitucionales, cuyo poder discrecional está restringido por los mecanismos constitucionales y por el poder legislativo. Y sin embargo, la monarquía supone una excepción al poder soberano del pueblo y se rige por normas anacrónicas y arbitrarias. Por ejemplo, concede al monarca la inimputabilidad por sus actos, permite amplios privilegios a él y a su familia y ratifica unos derechos dinásticos que no son congruentes con los principios democráticos. Recordemos aquella famosa frase de Valle Inclán cuando dice: al último rey los españoles lo echaron no tanto por rey cuanto por ladrón. Él se refería, claro está, a Alfonso XIII, pero puede aplicarse tal cual al emérito. Los Borbones siempre cumplen con la tradición familiar. Por todo ello, el proyecto republicano sigue estando sobre la mesa como una posible alternativa política que no cabe descartar de un plumazo. Nos preguntamos qué podría significar a día de hoy una república. ¿Qué instituciones serían necesarias? En el programa de hoy hablaremos con personas implicadas en este proyecto desde diversas perspectivas. Vale, pues empezamos. Hola, Albert. Buenas, bienvenido. Albert Portillo es historiador y miembro de la revista Debats pel demà, que es un nombre con futuro. Y hoy queríamos entrevistarle sobre el tema republicano. Él forma parte también de un grupo que ha publicado un texto de Joaquín Maurín que se llama Las fuerzas motrices de la revolución, que ha salido este año, si no recuerdo mal, en Manresa, Tigre de Paper 2023. Bueno, pues bienvenido a nuestro programa sobre la República y queríamos preguntarte, antes que nada, si nos podías explicar cómo ves tú el proyecto republicano desde abajo, que es lo que más queríamos trabajar en ese programa, desde el punto de vista de los movimientos sociales, qué puede representar para los movimientos sociales actuales y desde el punto de vista del conflicto territorial para todo el conflicto en Cataluña. Pues muchísimas gracias, Montserrat, por la invitación al programa y por el anuncio del libro, que además tiene una cierta relación con la pregunta. Realmente, por un lado,
En términos políticos se puede constatar que a día de hoy realmente la República es la única forma de Estado en España que realmente puede representar por un lado la mayoría de la población y por el otro encauzar una propuesta federal o confederal. En ese sentido, creo que es evidente que representa como los dos principales vectores de democratización, tanto en una dimensión democrática y social, es decir, de redistribución de la riqueza, y por el otro lado, en términos, digamos, de representación de las naciones sin Estado, seguramente la República es realmente el único régimen que puede encauzar y representar la autodeterminación. Dos vectores que realmente cuestionan dos de las columnas vertebrales de la monarquía del 78, tal y como la conocemos, que son, por un lado, centralismo político y constitucional, ya que en la Constitución solo aparece la palabra federación para prohibir la federación entre comunidades autónomas, y por otro lado, porque los negocios, los peores negocios de la oligarquía giran alrededor de lo que es la monarquía, ¿no? Entonces, además, porque es evidente, por otro lado, que la autodeterminación, por aquellos sujetos políticos que la plantean, se declina de forma republicana, tanto por parte del independentismo vasco como catalán. Lo que a su vez, de llevarse a cabo, realmente podría abrir la puerta a una autodeterminación incluso para el conjunto de España en clave democrática, que es lo que representaría si la mayoría de la población en España pudiera decidir sobre la jefatura del Estado, ¿no? Pero también es cierto que en aquellos procesos constituyentes republicanos que hemos visto en el siglo XXI, sobre todo en América Latina, el impulso constituyente no ha venido tanto por la forma de Estado, sino por el impulso democrático social. Es decir, por ejemplo, si pensamos en la República Plurinacional de Bolivia, fueron las tremendas y espectaculares luchas contra las privatizaciones del agua y del gas en 2000 y 2003, lo que realmente creó un impulso republicano y constituyente que en 2006 se verificó en una forma estatal plurinacional, ¿no? En ese sentido, el resto de ejemplos que hemos visto en América Latina, sobre todo lo que han mostrado es que las nuevas repúblicas o aquellas que han nacido han sido sobre todo por tremendas oleadas de movilización social que sobre todo ponían en jaque el neoliberalismo. En el caso europeo, pues es cierto que no tenemos ejemplos tan potentes, pero por mencionar muy rápidamente solo tres ejemplos, en las Islas Británicas, Irlanda ha sido considerada tradicionalmente un polo republicano muy fuerte, y lo más novedoso es que con la sucesión, el cambio, digamos, en la corona británica, con el nuevo rey, con Carlos, ha creado un fenómeno muy interesante del nacimiento de una especie de sociedad civil republicana en Inglaterra, que es algo muy llamativo por ser una, digamos, sociedad muy monárquica. Y hoy en día vemos pues, que cualquier acto del rey y de la corona británica hay una campaña muy fuerte y muy interesante bajo el eslogan Not My King, que moviliza a sectores cada vez más crecientes de la sociedad inglesa en las calles de Londres. Creo que es un ejemplo bastante estimulante para la situación que tenemos en España. Y por último, creo también que en el caso francés es lógicamente una influencia innegable en términos históricos y políticos, pero también sobre todo porque las propuestas de articulación de la izquierda que hemos visto en Francia, particularmente alrededor de esta suerte de Frente Popular encabezado por Jean-Luc Mélenchon, en buena medida esta rearticulación absolutamente novedosa y esperanzadora en Europa se ha producido desde un republicanismo de corte radical que plantea un programa social con el
combatir el neoliberalismo francés que representa a Macron. Y yo creo que para los debates, digamos, más estratégicos, esta, digamos, suerte de política de alianzas al mismo tiempo que planteando el republicanismo en su dimensión social es un ejemplo a tener bastante en cuenta. Perdón, sí. Sí, y claro, si yo entiendo bien, ese proyecto republicano iría enlazado a una especie de proceso constituyente. Más o menos en los ejemplos que tú pones. Pero también quería preguntarte, o sea, ¿tú ves alguna relación entre ese proyecto republicano y la perspectiva antimilitarista? Porque, claro, el republicanismo clásico era pacifista. ¿Crees que ese posicionamiento se mantiene en esta nueva, podríamos decir, ola o en esa defensa de un proyecto republicano para el siglo XXI? Sí, sin lugar a dudas. De hecho, es un aspecto que se ha destacado relativamente poco, y es que en el siglo XIX el pacifismo y el antimilitarismo eran principalmente republicanos. El movimiento republicano era el principal dique de contención del militarismo. Y todas las aventuras guerreras y coloniales del Estado moderno borbónico, pues eran, digamos, desafiadas por el movimiento republicano, ¿no? Hasta tal punto que no debe sorprender que tanto en la Constitución de la Primera República como de la Segunda se mencionara explícitamente de forma jurídica pues el rechazo a la guerra. En el caso de la Primera República se trata del artículo 104 del proyecto de Constitución Federal, que empieza con la frase de la República Española renuncia a toda empresa de conquista, y en el artículo, digamos, más conocido de la Segunda República, en el artículo 6, que se especifica que España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Claro, esto, para llegar a este punto, a esta constitucionalización explícita del rechazo al belicismo y al militarismo, no se puede entender sin todas las campañas de oposición a las guerras, tanto en América Latina, con los intentos que hay en el 19 de reconquistar a sangre y fuego las repúblicas americanas independizadas, como en los proyectos africanistas por parte de la oligarquía española de conquistar, digamos, partes del norte de África. Recordemos que es desde Cánovas del Castillo que hay la idea de invadir, digamos, de canalizar los deseos de conquista desde 1859 hacia el norte de África, porque según Cánovas del Castillo el Atlas era la frontera natural de España. En ese sentido, bueno, eso impregna toda la tradición republicana, desde tanto a nivel europeo, desde Robespierre hasta Mazzini y Víctor Hugo, pero también, digamos, en nuestro caso, pues personajes, digamos, tan representativos como Pi Margall, que en la guerra de Cuba, digamos, fue de los pocos que se opuso al envío de tropas militares contra la población cubana, bajo el grito explícito de guerra a la guerra. Y en ese sentido, relacionando más actualmente, como ha denunciado el Centre Dallas de forma reiterada, el vínculo de la monarquía con el complejo militar industrial, pues sitúa plenamente esta relación entre la monarquía y el complejo industrial militar, pero es que además lo vimos en la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en junio del año pasado, donde el rey pronunció un discurso de inauguración con un notable protagonismo, donde invitaba a que se tuviera en cuenta, además del flanco este, es decir, la guerra entre Rusia y Ucrania, a que el resto, digamos, de aliados de Estados Unidos o de vasallos contemplaran también el flanco sur. Es decir, la monarquía española tuvo un rol protagonista para intentar meter como fuera en la cumbre de la OTAN
la idea de una intervención militar en el flanco sur, es decir, en el norte de África, pero en concreto en los países del Sahel, con un discurso que hoy, con el genocidio, digamos, por parte de Israel contra Palestina, ya adelantaba Felipe VI con la excusa de la guerra contra el terror, el yihadismo, el islamismo y demás. Entonces, hay una serie, digamos, de fundaciones e institutos vinculados al ejército y la corona, como son el Real Instituto Elcano o el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que en este último caso son think tank de origen franquista, de militares franquistas, que está reconocido oficialmente por el Ministerio de Defensa, que son los ideólogos, digamos, de toda esta estrategia militar hacia el norte de África, que el rey ha tenido una insistencia constante y comprobable, digamos, en sus intervenciones antes, durante y después de la cumbre de la OTAN. Así que cualquier crítica al gasto militar y de oposición a las operaciones militares exteriores es inevitablemente republicana, porque lleva, digamos, a chocar con una política exterior hecha desde la Casa Real en buena medida. Me gustaría terminar, perdón, no sé si me estoy alargando un poquito. Dime. Que me gustaría terminar con una cita de Joaquín Maurín, que, digamos, representa esta tradición republicana desde abajo en los años 30, sería como una especie de jacobino marxista. Y él, en un libro, digamos, analizando justamente el papel del militarismo en el golpe de Estado de Primo de Rivera, que desafortunadamente hace 100 años de ese golpe, en que se mezcla el papel del rey, el fascismo y el papel del ejército. Y acerca de todo ello, Maurín constataba, ¿no?, lo que era la monarquía y decía: y es que la monarquía no es el rey, sino todo lo que ella encarna. La fuerza de la corona, su vivacidad, a pesar de todos los contratiempos, radica en su valor representativo. La monarquía es una sociedad anónima cuyos accionistas principales son la Iglesia, el militarismo, las oligarquías financieras, el Banco de España, la aristocracia, los grandes latifundistas y los elevados dignitarios de la máquina del Estado. En esta sociedad anónima, el monarca desempeña las funciones de presidente. Es la monarquía, en totalidad, la que hay que abatir. Bueno, creo que es un análisis muy acertado y realmente perfectamente válido para la situación que nos encontramos también hoy en día. Gracias, Albert. Me quedo con esta idea de la monarquía como institución y el proyecto republicano como un proyecto constituyente, desde abajo, antimilitarista y de futuro. A ver si es así. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Pido ayuda a toda la juventud para que todos juntos consigamos traer la tercera república. No hay otra manera, o con la monarquía o con la clase obrera. No hay otra manera. ¡Chaval, hombre! El inicio o la estructuración del capitalismo en España a finales del siglo XIX está amparado por la forma monárquica, porque tiene básicamente en la monarquía de Isabel II como su gran valedor, después de todo lo que supusieron las guerras antinapoleónicas o contra Napoleón. Entonces, frente a esa forma de Estado monárquica que apoyaba la construcción del capitalismo en España, la República quedó ligada a la defensa de posiciones, por una parte, podríamos decir, críticas con el capitalismo y, a su vez, críticas o antimonárquicas. O sea, la República estaba defendida básicamente por las burguesías y pequeñas burguesías en determinados territorios
por las clases trabajadoras y por los sectores más pobres de la sociedad, tanto en lo que daría lugar después al Partido Republicano y a la Primera República de 1873-74. Claro, esa Primera República tiene que ver con una crisis del Estado monárquico, porque no olvidemos que se promulga tras la abdicación de Amadeo de Saboya, que es el que termina con el sexenio liberal o con el sexenio revolucionario, y termina con el golpe de Estado de Pavía, porque otra cuestión que está ligada al fracaso, podríamos decir, o a la derrota de las monarquías de las repúblicas en España, es que la república siempre ha salido o siempre se ha promulgado en situaciones de crisis provocadas o bien por la abdicación, en este caso de Amadeo I, o bien por la huida de Alfonso XIII después del triunfo de las elecciones municipales en el 31. O sea, siempre ha sido como una alternativa a un vacío de poder provocado por la crisis monárquica. La república, para los republicanos, sí pueden considerarla como un fin, porque está ligada a esta idea, un tanto romántica si se quiere, de que la república significa una sociedad de ciudadanos libres e iguales. Y por tanto, la forma del Estado sería la garantía de este tipo de sociedad. Ahora bien, claro, hay que tener en cuenta que la historia también nos enseña que una república puede ser el resultado de un movimiento político, de un movimiento transformador, quizá en determinados momentos con tintes republicanos, con tintes revolucionarios, pero no siempre, o puede ser una república otorgada justamente para evitar otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, la Tercera República Francesa, que fue promulgada por Thiers también en una situación de crisis, porque Napoleón II había sido derrotado en la batalla de Sedan por las tropas prusianas, fue promulgada como para evitar que justamente esa derrota y ese momento de crisis se saldara con políticas muchísimo más a la izquierda, por decirlo así, ¿no? No olvidemos que inmediatamente después se promulgó, tuvo lugar la Comuna de París, que fue salvajemente reprimida justamente por esa Tercera República, ¿no? O otro caso podría ser el caso de la República Alemana, que es promulgada simultáneamente en Berlín por la socialdemocracia más de derecha, por Scheidemann, y en el Ayuntamiento de Berlín también por Leibniz, de la izquierda, ¿no? Es decir, que la promulgación de la República puede ser, de alguna manera, como una especie de salvaguarda frente a un movimiento que podría querer ir más lejos, utilizando la República simplemente como una transformación política, pero que pudiera tener efectos sociales de más calado, o puede ser directamente resultado de una movilización revolucionaria, ¿no? Claro, eso también implica que en ese segundo caso, por ejemplo, en las antiguas colonias, la forma republicana ha sido la forma estándar de los movimientos anticoloniales y de las luchas contra la colonización. Por tanto, también aquí tendríamos que ver la relación entre forma de Estado y movimiento sociopolítico para construir un tipo de Estado lo más democrático posible. Si pensamos en qué sectores de la población pueden tener interés en la monarquía, lo primero que se nos viene a la cabeza es las castas dinásticas, o sea, aristocracias múltiples, normalmente el ejército, porque prefiere un poder uniforme, ¿no? Un poder homogéneo y centralizado a un poder distribuido. Normalmente los grandes sectores oligárquicos, que también prefieren tenérselas que ver con un poder centralizado y homogéneo, y tienen cierta renuencia a poderes distribuidos, ¿no? Claro, ¿quién puede tener interés en la República? Pues un poco todos los demás. Todos aquellos que de alguna manera pueden considerar que diríamos que el carácter o la tendencia más democratizadora de una forma de Estado republicana puede venirles bien para tirar adelante sus intereses, sean sus intereses de clase, de género o incluso intereses de burguesías periféricas, de burguesías territoriales que ven en un Estado centralizado
una rémora o un bloqueo a sus propios intereses, ¿no? Por tanto, yo diría, históricamente, la forma monárquica se aviene más con formas centralistas de gobierno, defensora de los intereses de las capas más altas y de las capas oligárquicas. La forma republicana se aviene más con, digamos, intereses de poder más distribuido y más localmente establecido, ¿no? Intereses territoriales, de defensa de las autonomías, de defensa del municipalismo, etc. Pero claro, eso nos obedece para pensar que una república puede ser a su vez un elemento de concentración de poder en el centro y por tanto de no distribución de poder, cosa que puede ocurrir. Y por otra parte, la historia también nos señala que las monarquías que prevalecen o que siguen a día de hoy son o bien monarquías que no han sido eliminadas y que perviven como una especie de herencia de otros tiempos, la monarquía inglesa, por ejemplo, amparada en su poder imperial, claro, o monarquías, como es el caso de la española, que es un caso raro, porque por 2 veces ha sido, ¿no? El monarca ha sido expulsado del país y sin embargo ha vuelto. Pero es raro el caso de monarquías que hayan vuelto. Por ejemplo, el caso de Grecia, pues la monarquía fue expulsada con la revuelta de los coroneles y no volvió. O el caso portugués, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué sujetos podrían estar interesados hoy? Yo diría capas populares que puedan ver en la monarquía ¿no? un bloqueo a sus reivindicaciones y, sin embargo, pueden ver en una forma republicana, tendencialmente más democrática, un apoyo a sus reivindicaciones. Pero claro, ahí también tendríamos que hablar de los sesgos racistas, de clase, de género, etcétera, que puede tener esa forma republicana y que sin duda tiene en algunos países de nuestro entorno. Un republicano diría que no tiene o que tiene escasos, porque yo creo que se centran mucho en la idea de que la forma de pertenencia fundamental de las personas es la ligación con el territorio. Y claro, un territorio exige una forma de gobierno, una forma de Estado. Bueno, puede ocurrir que eso no sea así, pero los estados que conocemos, los territorios que conocemos tienen formas de gobierno en su mayoría de forma estatal y que por tanto esa pertenencia prima sobre las demás. Y eso no les deja ver la existencia de sesgos de clase o de raza o de género en las repúblicas, que sin embargo en las repúblicas existentes son obvios, ¿no? Por ejemplo, si nos atenemos al ejemplo de los Indigènes de la République, el grupo francés que aglutina a personas francesas, o sea, nacidas ya en la República Francesa, pero que sin embargo sus padres son de origen normalmente de las antiguas colonias, argelinos, bereberes, árabes, africanos por lo general. Estas personas se sienten una discriminación a pesar de que son ciudadanos de la República. De ahí el nombre ese de Indigène de la République, ¿no? Porque Indigène era el nombre que usaban los oriundos de las antiguas colonias francesas y que tenían un trato distinto, o sea, aunque sus territorios pertenecían como secciones departamentales de la Francia, de la Francia republicana, sin embargo el tratamiento de esos ciudadanos era como de segundo orden, ¿no? Eran ciudadanos de segunda orden. Por tanto, digamos que la forma de Estado republicana no está protegida frente a estos sesgos de discriminación que, por el contrario, pueden ser incluso cada vez más fuertes, como manera de salvar los privilegios de determinados sectores gobernantes en una república dada, ¿no? En los últimos años, varios artistas han sido condenados por criticar a la monarquía, entre ellos Valtònyc y Pablo Hasél, quienes fueron encarcelados por injurias a la corona. La comunidad del rap español salió en su defensa, interpretando Los Borbones son unos ladrones, una canción en la que abogan por la libertad de expresión.
denuncian que rapear no es un delito y critican la impunidad de la familia real mientras los artistas llenan las cárceles. En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace delito. Mira el caso de Valtonyc, a los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos, libertad de expresión. Díselo a gritos. El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez. És simple, desobeïm perquè creïm que un canvi és possible. Mos voldrien tenir a tira tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan sa realitat avasciga. Hacen faltas frases, faltan pintadas, falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con Versace, sino con barricadas. El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Nietas de guerrilleras en la guerra civil. Libertad de expresión, tomando posiciones, que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión, prenen posicions, que resoni a les presons. Ni jutges, ni fiscals, ni borbons. A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina, pero medio país le desea guillotina. El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca semejante canalla. Por la guerra perdida de nuestras abuelas. Y yo por la poesía con duerme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc. Ocuparé Maribel un Kalashnikov. Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagínalo borracho diciendo que el pueblo me elija. La pija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace. Hace falta amor para las oprimidas, hace falta mucho odio para esos genocidas, hace falta acción en contra de empresas nocivas, también carteles combativos en las avenidas. Sa situació em preocupa bastant. Més tinguts és qui sempre hem mantingut a sa casa real. Antisistema és un sistema que condemna un cantant i que defena un assassí d'elefants. Si rapear es delito, chico, no le des al play. Te vendan los ojitos, aquí te roba hasta el rey. Dentro de muy poquito, y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que las cárceles de USA. Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejarnos de la opresión. Por frases y armas simbólicas, terminar tras las rejas, una cosa no es simbólica. La sangre que corre roja es mentira a la realeza, mentira a la realeza. Libertad de expresión, tomando posiciones, que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión, prenen posicions, que resoni a les presons. Ni jutges, ni fiscals, ni borbons. Esto es por la libertad de expresión. Por todos aquellos y aquellas rappers que están escribiendo su rabia en una canción. No callarem, no callarem. No callarem. No callarem, co. No callaremos. Per la insurgencia, Valtonyc, Hasél y libertad de expresión. Libertad de expresión, tomando posiciones, que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión, prenen posicions, que resoni a les presons. Ni jutges, ni fiscals, ni borbons. Sí, yo soy Pepe Espinosa y he luchado contra Franco, luché para que hubiera sindicatos y partidos libres en este país, luché por la democracia y el gran fiasco que tuve fue con el consenso entre los franquistas y fundamentalmente el PSOE, encabezado por Felipe González, y el PC, encabezado por Santiago Carrillo,
que hicieron la mayor traición. Hicieron un consenso para traer a la monarquía coronada, o al franquismo coronado, me da igual. Y de ahí viene todo. ¿Por qué estamos ahí y por qué luchamos contra la impunidad? Muy sencillo. Porque en el 77 hicieron la amnistía del 77. Y es un engaño total, porque algunos pueden pensar que la amnistía del 77 era para sacar a los presos políticos de las cárceles. Pero se sacaron algunos que quedaban todavía. Pero los presos políticos de la cárcel no habían cometido ningún delito. Porque si los delitos eran hacer propaganda ilegal, hacer una reunión, hacer una asociación, hacer una huelga o una manifestación, eso en democracia no son delitos. ¿Y qué es lo que pone la ley de amnistía? Pone que quedan amnistiados todos los delitos de índole política. Es decir, que dicen, lo que quiere decir eso es que hay que entenderlo, porque es que eso engaña. Eso está hecho de una manera que engaña a todo el mundo. No era una ley para nosotros, que no íbamos a hacer ningún delito. Era una ley para los criminales y torturadores franquistas. ¿Por qué? Porque le llaman a los crímenes que son delitos de índole política. Es mentira. Son crímenes que hay que juzgar, que no están sin juzgar, y son torturas que los torturadores están por ahí libremente y no se les ha juzgado. Ese es el problema. Y por eso queremos que se juzgue al franquismo y a los crímenes del franquismo. Bueno, pues ahí estamos, porque yo, por ejemplo, estoy ahí por un curso, no solamente porque estoy de acuerdo en eso, ideológicamente estoy de acuerdo, sino porque he sido torturado y mi familia fue torturada. Mi padre murió a los 70 años a consecuencia de las torturas, aunque había pasado mucho tiempo, pero quedaron, como le daban con una porra un mes entero en el cerebro, en la cabeza, pues tenía mal los capilares del cerebro, y murió, en vez de llegar a morir como cualquier mayor, a 80, 90, precisamente le dio un derrame cerebral, por eso, porque tenía débiles los capilares, y murió a los 70. Y a mi madre la abortaron un niño que iba a tener, un hermanito que podía haber tenido, no lo tuve, de las palizas que le dieron a mi pobre madre. Se llevaron a la cárcel a mi padre 6 años, a mi madre, a mi abuela, a mi tía y a mi tío 2 años. Y mi padre estuvo hasta los 6 años, me quedé con 3 años en una cuna, llorando. Me recogió otra tía que no había ido a la cárcel, menos mal, a una hermana de mi padre, y hasta los 9 años no conocía a mi padre. Y está un poco en la historia de mi familia, ¿no? Y no estoy en esto por eso, sino estoy en conciencia porque pienso que hay que hacer justicia a las víctimas. Por eso estoy en la ronda de impunidad, llevamos ya 13, 14 años, pidiendo verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Impulsamos una primera manifestación que vino de Cibeles a Sol, encabezada por Comisiones Obreras y UGT. De esto va a hacer ahora 14 años. Fue una gran movilización y creó todo tipo de ilusiones de que después de tantos años de dictadura y de franquismo, pues iba a ser posible una solución democrática al problema de las víctimas de la guerra, de la dictadura, incluso a las víctimas de la propia monarquía, pues ya teníamos más de 1000 compañeros o compañeras víctimas de la represión franquista, porque la policía no nos trataba con el cariño
que trata a los fascistas en la calle Ferrar, sino que nos trataba a tiros por las calles. Por tanto, ese es el periodo que nosotros reivindicamos como un periodo, como dice Pepe, sobre el que el derecho internacional debe establecer la verdad, la justicia, la reparación y no repetición de los crímenes del franquismo. Desde hace 14 años estamos en la Puerta del Sol, con toda una serie de crisis políticas. El Estado español, que desde el punto de vista constitucional se acoge a lo establecido por el derecho internacional a partir de los juicios de Nuremberg y Tokio contra el nazismo y el fascismo, desde el punto de vista práctico ha hecho lo posible, lo imposible, para que no se juzgaran los crímenes del franquismo. Nosotros relacionamos esta situación con el hecho de que el régimen de Franco no solo causó 3 millones de víctimas, el régimen de Franco destruyó nuestra forma de gobierno, la republicana. El franquismo va más allá de lo que es un régimen criminal. Es además un régimen político que niega el derecho de los pueblos a decidir. Por eso, al calor de esta comprensión política, nosotros planteamos que la impunidad solo puede lograrse en tanto en cuanto el pueblo recupere el derecho a decidir, es decir, recupere la soberanía. Todo el mundo se harta de decir que estamos en un régimen democrático. Pues a ello nosotros decimos que no, que esto es un régimen de elecciones, de partidos clientelares, pero los órganos que elige el pueblo no tienen poder, no tienen soberanía, son cámaras de registro. El Senado y el Congreso no tienen capacidad de decisión. Me acerqué a la plataforma contra la impunidad y los crímenes del franquismo, a la Ronda de la Dignidad de los Pueblos, hace muchos años, pero me integré hace muy poquito. No soy víctima directa del franquismo, soy una víctima indirecta. Como te darás cuenta, como hablo, es porque mis padres salieron de aquí, de España. Justamente por eso, por haber nacido en otro país, conocer otras culturas, también nos fuimos acercando a otros colectivos, peruanos, bolivianos, guineanos. La lucha es una sola. Cuando uno mira en las formas, cada una de las problemáticas se tratan de diferente manera, pero en el fondo es lo mismo. Tenemos un imperialismo que es el que maneja al Estado español, y el Estado español a su vez también es imperialista. Eso es lo que tratamos de hacer ver y de acompañar a todos los movimientos de diferentes países. La principal traba en España, la monarquía. Pero la monarquía es nada más que lo que se ve. Siento que aquí no elegí nunca. Nunca estuve en democracia. Nunca pude elegir a mi jefe de Estado, al jefe de las Fuerzas Armadas. Aquí, desde que llegué hace poco más de 20 años a España, mis padres no retornaron nunca. Desde que estoy aquí no voté nunca, no elegí nunca. Fui a la mesa a echar la boleta, pero eso es nada. Uno puede elegir el Parlamento elige inviste al presidente, y después cuando hay una ley, esa ley de los diputados pasa a senadores, que senadores puede tener otra mayoría, se tergiversan los conceptos, luego pasa al Constitucional y después todavía al jefe de Estado. Seguimos siendo colonia. La falta de democracia, por el tema de que no hay una soberanía popular, es sobre todo porque después del régimen de Franco,
que fue perpetuado por una dictadura en el 36, que también fue un golpismo al mismo tiempo a la democracia española, se perpetuó a través de una soberanía constituyente, bueno, decían que era constituyente, era, bueno, meter a otro para cambiar a otro. Y ahí tenemos la monarquía española. Esa monarquía es partitocrática y de la que se han beneficiado pues, los partidos actuales, que son PP y PSOE, y luego los que se han sumado aquí a la fiesta. Está claro que lo que nos están vendiendo como democracia en este país es todo lo contrario. Desde luego no se respetan ni los procesos constituyentes y de hecho se ha aplicado la ley Mordaza a través del PP, lo cual ha criminalizado a muchas personas que han denunciado públicamente que hay una falta de democracia en este país, en España. Y aparte de eso, pues otros obedecen órdenes de la Unión Europea, que bueno, esos son otros lacayos de lo que es las colonias yanquis. Por esto y ende, pienso que mi generación, yo no creo que esté perdida, sino que está confusa, está polarizada, está también que se deja llevar por los medios de comunicación, por las agitaciones, y sobre todo lo que tendría es que empezarse a hacerse la crítica constructiva de si realmente quiere creerse el tema de la partitocracia o quiere tomar acciones. Eso ya dependerá de cada uno, pero mientras se haga algo al respecto, pienso que lo más importante es tener un sentido crítico de las cosas. Y yo creo que dentro de estos movimientos de izquierda siempre se han tenido un sentido crítico hacia lo que se está perpetuando dentro del régimen. Así como te dije que en las formas de lucha de las clases obreras, de los trabajadores, en los pueblos es diferente en la forma, es la misma en el fondo. Lo que nos ocurre aquí en España también se exporta. Tenemos a Rajoy en este momento visitando, es lo que tengo entendido, espero no equivocarme, visitando a Milei en Argentina, aplaudiéndolo y empujándolo, apoyándolo. Son cosas que nos demuestran que ellos se unen para quitarnos derechos, para expoliar los pueblos. He leído, y muchas veces lo repito, que los perros cuidan la casa del patrón, pero no viven dentro. Eso es cierto, pero también es cierto que los perros, la gente que defiende al patrón, ha sido adoctrinada. No es responsabilidad del pueblo. El pueblo lucha. El pueblo, si tiene conciencia, es libre, pero cuando no se le permite, cuando tenemos, por ejemplo, la ley Mordaza, o ahora doble vara para medir, por ejemplo, cuando las huelgas del metal en Cádiz mandaron tanquetas, cuando se juntaron aquí frente a Ferraz, les dieron besos y abrazos y nada más. Ese es lo que me impulsa a seguir aquí en la ronda y a tratar de llenarme de la gente de otros países que tienen los mismos problemas y conversarlo con ellos y poderlos hablar y poder concienciarnos. Mientras estábamos ahí en la acampada de Celenque, pues vi que los jueves había este tipo de acto, me empecé a acercar, vi lo que allí se decía y bueno, evidentemente sabía bastante de la historia de este país y hasta la fecha no había visto grandes movimientos, había visto gente militando en partidos, pero movimiento real sobre el tema y sobre la historia de levantarla, pues hasta la fecha no había visto nada, las cosas como son. En realidad las torturas en este país venían desde los colegios mismos, desde la misma sistema educativo, o sea que yo era terrorífico, pero terrorífico, o sea que no tienes que tener 18 años, 16 años y pisar la cárcel, ya en la infancia esta gente apuntaba maneras. O sea que ellos fueron los que hicieron muchos rojos, afortunadamente. Eso es lo que le tenemos que agradecer, que nos hicieron rojos a muchos. España es una excepción mundial a lo que respecta a crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Acabada la Segunda Guerra Mundial, en Alemania nazi hubo un juicio en Nuremberg
que se juzgó a varios gilifartes del régimen nazi. En Chile hubo también alguna justicia y se condenó a algunos militares que dieron el golpe. En Argentina igual, también se juzgaron a algunos militares que dieron el golpe militar. Pero aquí en España, ese es el gran problema que tenemos, aquí ha habido crímenes de lesa humanidad que no prescriben y no son amnistiables. No prescriben según la legislación mundial sobre los crímenes de lesa humanidad. No prescriben. Y es el único país del mundo donde no se ha juzgado a ningún criminal, ningún torturador. Es una excepción, y ya por esa excepción hay que hacer algo, porque no es normal. ¿Y por qué lo permiten? Pues lo permiten porque como este país, por desgracia, está mandado y es un vasallo de Estados Unidos y de la OTAN y del mercado común, que son 3 centros imperialistas, pues no quieren tocar nada. Y por eso, aquí en España, no se puede quitar esa excepción, que no puede seguir así si se llama democracia, porque si no, no es democracia. Por ejemplo, en relación a la amnistía, que se acaba de presentar en Cortes al calor de la investidura de Pedro Sánchez, nosotros estamos a favor de toda decisión de indulto o amnistía que anule los procesamientos y condenas de los compañeros catalanes. Pero, evidentemente, si se establece una ley de amnistía, entendemos que ha de ser para todos, para los compañeros que fueron detenidos en Cádiz con la amenaza de las tanquetas militares contra una huelga del metal, como con los compañeros vascos que fueron asaltados en un bar y a partir de una pelea en un bar les quieren meter montones de años de cárcel, a los mismos jóvenes que han sido condenados por piquetes de huelga, yo decía los de Alsausa. Entonces, nosotros entendemos que hay que plantearse una amnistía general y al mismo tiempo hay que plantearse la nulidad absoluta de la amnistía de 1976. 77, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo contrario a la amnistía. La amnistía es un proceso político, o más bien el punto de partida de un proceso político constituyente, en el que se entiende que el Estado ha cometido delitos contra la población. Como decía antes Pepe, ha detenido a gente que hacía propaganda, cuando hacer propaganda no es ningún delito. Ha detenido a gente por ejercer el derecho de manifestación, ha detenido a gente por hacer una huelga. Y lo que pedimos es que esos procedimientos o esas condenas se anulen. Eso es la amnistía. Y la amnistía o es general o no es. Y esa es la situación política en la que hemos entrado en este momento. Si te soy sincero, nosotros volvemos a la idea clásica de la República. Para nosotros la República es el inicio de un proceso revolucionario, donde el pueblo puede decidir acerca de todas las cuestiones, de la cuestión del poder, de la cuestión de la propiedad, de la cuestión de la separación Iglesia-Estado, de la cuestión de la determinación de los pueblos, de la cuestión de la guerra o de la paz. Es decir, el pueblo debe poder decidir. Por tanto, va más allá de una simple referencia formal a que no queremos un rey, que queremos un presidente de gobierno. No, cuando decimos que no queremos un rey es porque el rey representa la propiedad, la gran propiedad capitalista, porque el rey representa la política de guerra, porque el rey representa la impunidad y queremos una república que responda positivamente a esos problemas y que sea el pueblo organizado el que responda de los mismos. La primera lectura que recomendamos hoy es La República Inesperada, de Gerardo Pisarello. Es un libro de historia que repasa las gestas del experimento del 1873.
Sin embargo, lejos de cualquier intento autocelebrativo, el libro explora cómo el espíritu republicano no se agota en unos pocos episodios aislados, sino que ha permanecido en el tiempo, transformándose, pero con una notable penetración territorial. En relación con este tema, es relevante señalar que el proyecto republicano español ha estado históricamente vinculado a la organización territorial del Estado. Esto ha quedado claro en las últimas semanas, donde cualquier avance democrático en España debe tener en cuenta la dimensión plurinacional. Xavi Domènech aborda este tema en su libro Un haz de naciones, que busca respuestas a la mayor crisis democrática y territorial desde el fin del franquismo. Desde la convicción de que todo lo que hemos vivido en esta última década es solo un prólogo, el trabajo explora distintas salidas a las crisis actuales, reconociendo que no son sorteables sin las presiones de un contrapoder radical. Conscientes de esto y en general de la importancia de que el proyecto republicano empiece desde abajo, nos parece interesante mencionar la encuesta sobre monarquía y república organizada por la plataforma de medios independientes. Frente a la inercia de un CIS totalmente subalterno al PSOE, que nunca quiso preguntar sobre el tema, un conjunto de medios como El Salto, Contexto y Público organizó una encuesta cuyo resultado ha sido como mínimo positivo, con un 39% de personas a favor de la república frente al 34% favorable a la monarquía. En esta línea terminamos mencionando el manifiesto Felipe VI, 10 años bastan, lanzado hace unas semanas coincidiendo con el cumpleaños de la princesa Leonor. Las y los firmantes proponen una marcha republicana por la democracia, el domingo 16 de junio de 2024. En esos días se cumplirán 10 años de la coronación de Felipe VI, tras la abdicación de Juan Carlos I. Consideran necesaria una movilización de todas aquellas personas que crean que la monarquía es una institución obsoleta, corrupta y garante de un sistema injusto y patriarcal. Nos vemos en la calle y ojalá en las barricadas.